academia es el tesoro a descubrir y sabéis abrir el cofre que lo contiene. Gracias por estar aquí. Yoroshiku onegai itashimasu. Este canal tiene un corto musical de presentación que podéis ver en mi primera emisión, obviamente no por Twitch, donde cobran tributo por la permanencia, sino en YouTube, donde el precio a pagar es que soportemos los comerciales insertos en contra de mi voluntad. Bien. Como escritor y dramaturgo que soy, y por ende amigo de las letras en todas sus expresiones, me agrada animar a quienes intentan seguir este camino difuso de la escritura. Como muchos ya saben, siempre los animo a escribir, aunque tengan faltas de ortografía, y no sigan al pie de la letra las reglas de nuestra benemérita RAE. El castellano es uno de los pocos idiomas que tiene una academia que reglamenta su buen uso, aunque esto es un arma de doble filo, dado que si bien es bueno fijar criterios únicos, la obsesión por memorizar y aplicar las más de 4.000 páginas de manuales y diccionarios, por decir una cifra, hace perder el rumbo de lo que en realidad es una buena historia. Puede que en tu país exista una academia particular que vele por el buen uso de tu lenguaje local, pero para quienes ofrecemos nuestro material al mundo y al universo, nos remitimos a la entidad más antigua que existe y que unifica todas las normas que aplica nuestra lengua. Un texto bien escrito siempre allana el camino para ser apreciado, pero su real fuerza reside en la calidad de la historia. Como escritores primerizos, lo principal es relatar, avanzar una historia que nos guste, principalmente a nosotros mismos. Sobre la Real Academia, o RAE en adelante para abreviar, en esta etapa creativa no debemos sentir que nos impida avanzar. Tenemos la concepción errónea de que en esa entidad viven sabios que encerrados como en una torre de cristal aislados del mundo, se dedican a crear las reglas del lenguaje que estamos obligados a usar. Lo real es todo lo contrario. La RAE tiene el propósito de ofrecer métodos y definiciones en nuestro idioma para aclarar y saber interpretar todo texto en castellano para nosotros y cualquier persona, aunque su idioma nativo sea diferente al nuestro. Además, deben asegurar esto mismo para cualquier texto escrito en los últimos 500 años. Por esto mismo, ellos no inventan nuestro lenguaje, sino que trabajan recopilando escritos de todos los tiempos y siguen adaptándose a los cambios que se generan espontáneamente y son adoptados en forma masiva naturalmente. Así que estos señores trabajan para nosotros y no a la inversa. Muchos cuestionan o se cuestionan el uso de signos de puntuación y acentos. Los primeros básicamente son para establecer pausas y ayudar a leer. Los segundos son muy molestos y algunos idiomas prescinden de ellos. Como siempre, la RAE nos dice cómo y cuándo usarlos, pero en su afán de contemplar todas las posibilidades se exceden como es de esperarse. Con los acentos sabemos las reglas casi matemáticas de poner tilde o no a las palabras terminadas en S, N o vocal, y etc. Reglas que todos sabemos, pero también se les ocurrió inventar acentos para diferenciar la interpretación de una palabra. Esto no solo es bastante ridículo, sino que hasta se equivocan y lo reconocen ellos mismos. Me refiero especialmente al caso de la palabra solo. Hasta hace algunos años muchos se cortaban las venas si uno usaba la palabra sin tilde cuando debía estar tildada. En la última revisión de la RAE no solo desechó esta regla, sino que hasta dio razones por las que esta debió considerarse un error que hay que evitar de aquí en adelante. Respecto a los signos, el caso es diferente, pero ejemplar de cómo cambian las reglas según pasa el tiempo. En el siglo XVIII estableció una recomendación de usar los signos de interrogación al comienzo de una frase
porque en el caso del castellano, colocarla solo al final podía hacer que uno no entonara correctamente al leer en voz alta. Esto debía aplicarse exclusivamente a las oraciones largas. En su edición de 1815 observaba que hubo un abuso en la aplicación de esta regla que se usaba también para las frases cortas. Hacia ediciones finales del siglo XIX dejaron de aclarar el uso exclusivo de frases largas, y ese olvido llevó a que la regla de excepción se haya convertido virtualmente en una norma absoluta. Como ven, lo que está bien el día de hoy puede estar mal mañana, y en definitiva, lo que escribimos ahora, si lo hacemos muchos y durante bastante tiempo, hasta es posible que nos adopten los modos nuevos por la Real Academia. Si bien por ahora la consigna es escriban, no importa cómo, pero escriban, una vez que alcanzan el final, viene la parte más aburrida. Revisar qué tal salió y corregir lo que puedan o tengan ganas. Es importante corregir después de terminar toda la historia y no durante el progreso, porque en general lo que escribimos mal 2 minutos antes lo vamos a leer y releer 1000 veces, pero no nos daremos cuenta que estuvo mal en ese día ni al día siguiente, a menos que sea muy evidente. Con el tiempo que lleva a terminar la novela, suponiendo que será de al menos un mes, ese lapso es el mínimo necesario que debemos dejar pasar para retomar desde el principio. La falta de ortografía. Si no aprendieron demasiado en ese mes, no las van a notar. Así que olvídense de eso y déjenselo a los editores y correctores que aman tanto la RAE y no los dejamos sin trabajo. Los tipos de correcciones que vamos a realizar son las de comprensión. Esto que suena misterioso, van a ver que no lo es tanto. Pensemos que al escribir una obra, no importa tanto la forma como si fuera un cuadro o una escultura, lo que más nos importa es que cuente una historia. Y contar mal una historia es razón única y suficiente para que fracase la novela, por más que cumpla con todas las normas de la RAE del pasado y las futuras. Para la primera corrección de un texto, tomen aquellas frases sospechosas. O sea, con una redacción larguísima, por ejemplo. Y vean si hace poco en la idea. Como dejaron pasar el tiempo, la primera señal de alarma que les indicará que algo no funciona es que al terminar la frase no entienden qué quisieron decir y tienen que volver a releerla. Si pasara con éxito esta prueba, intenten leerla en voz alta, tratando que nadie más los escuche para que no los miren raro. Si se quedan sin aire antes de terminar la frase, es que les faltó puntuación. Si a pesar de esto pareciera que la leyeron bien, porque respiraron donde no había pausas visibles, la prueba final y que no falla es usar el traductor de Google. Como escritores modernos nos podemos auxiliar de herramientas que del siglo pasado no había. Y el traductor es genial porque lee en voz alta. No importa a qué idioma quieran traducir, colocan la frase y les aparece en la parte de español un icono de altavoz que hará leer a un robot el párrafo. Los que tienen iPhone o iPad cuentan con Siri, pero esto es para unos pocos privilegiados. La voz se escuchará fea, pero notarán mejor dónde deberían poner las pausas, comas, puntos, etcétera, etcétera. Si el icono de altavoz no aparece es porque decididamente la oración es demasiado larga y pide a gritos que le coloquen puntos seguidos en el medio, separando las ideas. Una de las correcciones más fáciles de hacer es la de arreglar los diálogos. Es común ver que en un relato se empiezan a mezclar en un mismo párrafo descripciones, diálogos y pensamientos. Esto mejorará mucho abriendo el párrafo y separando los diálogos en líneas independientes. No es necesario poner al relator adelante como se hace en obras teatrales. Y se inicia con un guión largo, que no es un signo menos.
Para indicar quién habla, si no lo anticipa el párrafo anterior, puede acotarse al final quién lleva la voz, con un guión y aclarando por su nombre. Cuando se tratan de diálogos entre dos personas, con aclarar la primera frase de quién fue, alcanza para que el lector imagine que el resto viene alternado entre uno y otro. Un mismo personaje no debe iniciar dos líneas de diálogos, una a continuación de la otra. Una pausa se puede disimular agregando un comentario entre guiones dentro del mismo diálogo. Quienes han leído novelas ligeras en general se encuentran con el uso de comillas. Esa es una costumbre al traducir desde el inglés, porque en ese idioma no se usan los guiones. Y la verdad que queda bastante feo esa forma de hacerlo, así que evítenlo. Para que el texto quede más digerible, conviene hacer un repaso de los tiempos de los verbos. Empezar una frase en presente y después alternar entre pasado y futuro puede llegar a ser desconcertante para quien lo lea. Hay veces que este tipo de cambio obliga a replantear y reescribir completamente un párrafo, pero no hay que tener miedo a eso. El resultado seguramente quedará mucho mejor. Algo que ayuda en ese sentido es tratar de escribir siempre del pasado. Una novela debe semejar un relato oral donde el lector imagina una vocecita en su cabeza que le cuenta la historia. Como todo relato oral, siempre se narra un hecho del pasado. Así que esa es la forma más natural de expresarlo para que se reciba y comprenda del mismo modo por quienes lo lean. Bien, llegados al final, le hago una aclaración importante. No sigan estas recomendaciones en sus colegios. Pero sí pueden leer mis libros, que conseguiréis en las tiendas en línea de lulu.com y Amazon a precios de verdaderas gangas. Veréis que allí aplico todas estas recomendaciones con un resultado de excelencia y lo más importante es que entretienen y divierten. Y si os quedan dudas, ya sabéis, preguntad.